Buenos días, amada iglesia. Yo les invito, por favor, que vayamos a la palabra, la bendita y santa palabra de nuestro Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Y aquel día, al atardecer, les dijo: pasemos al otro lado. Y despedida la multitud, lo tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras pequeñas barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se llenaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y a ellos dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar lo obedecen? Esta es la palabra de nuestro Dios. Somos conscientes y creemos que una buena teología puede llevar al cristiano a vivir conforme a esa teología, siempre y cuando el cristiano, el creyente, obedezca la teología. Pero la buena teología no es suficiente. El conocimiento de Dios no es suficiente si éste no está acompañado por la fe. Una fe que solo Dios puede dar. Una fe que capacita al hombre para creer en Jesucristo como único medio de salvación. Una fe que capacita al creyente para vivir en coherencia a esa salvación e imitando al Salvador. Esa fe también permite, escuchen bien esto, mis hermanos, esta fe también permite ver al Salvador en todo su esplendor y poder, salvando a pecadores como nosotros. Porque una cosa es creer que Jesucristo salva y otra cosa es ver la salvación de Jesucristo en cada uno de nosotros. Una cosa es creer que Jesucristo salva. Otra cosa muy diferente es ver la salvación de Jesucristo en cada uno de nosotros. Marcos, en el capítulo 4, nos viene enseñando y mostrando las doctrinas del Salvador. Doctrinas que Él les enseña y les muestra a cada uno de sus discípulos. Él le enseñó en este momento a sus discípulos y nos enseña también a nosotros el día de hoy sus doctrinas. Doctrinas que nos llevan a conocer al Salvador, pero también ver al Salvador en acción. Esto es algo que caracteriza el Evangelio de Marcos. Y es de aquí donde tomo el título para el sermón de esta mañana. ¿Quién es este que calma la tormenta? ¿Quién es este que calma la tempestad? Vamos a desarrollar la enseñanza en 4 encabezados. El primero de ello, y como buena historia que es esta, lo vamos a ver con una introducción donde vamos a ver la preparación para la tormenta, un nudo donde vamos a ver el desarrollo de esa tormenta, en tercer lugar el desenlace de esta historia cuando calma la tormenta, y por último
y creería yo la parte más importante del texto, las conclusiones. 4 sencillos encabezados: introducción, nudo, desenlace y conclusión. La preparación a la tormenta, el desarrollo de la tormenta, la calma de la tormenta y las conclusiones de esta historia. Vayamos nuevamente al versículo 35. Dice la palabra: y aquel día, al atardecer, les dijo: pasemos al otro lado. Todo el día el Señor Jesucristo había estado enseñando su doctrina por medio de parábolas a una gran multitud que le seguía. Algunos seguían a Cristo por novedad. Cristo en su tiempo era novedoso. Algunos lo seguían por novedad, otros por sus milagros. Algunos seguían a Cristo por sus milagros, otros por sus enseñanzas y otros por fe. En estos 4 grupos de personas podemos enmarcar a los seguidores de Jesús, no solamente en este tiempo, sino en todos los tiempos. 4 grupos específicos: los que lo siguen por novedad, porque seguir a Cristo, ser cristiano, es la moda del momento. Por sus milagros, los que lo siguen por sus milagros. Bueno, lo siguen por sus milagros porque Él da sanidad, porque Él da cosas, porque Él da y porque da. Juan capítulo 6 versículo 26 habla acerca de ellos. Le respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque haber visto las señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Hay otro grupo de personas que lo siguen por sus enseñanzas, sus doctrinas. Mateo, más adelante en el capítulo 7, versículo 28 al 29, nos habla de ellos. Y aconteció que cuando Jesús acabó estas palabras, las multitudes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay quienes siguen a Jesús por sus buenas enseñanzas. Y el último grupo, los que lo siguen por fe, considero que es el grupo más importante, son aquellos que verdaderamente han creído en Él y se sujetan y lo obedecen en todo. Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos, a tomar su cruz y a creer en Jesús, son los verdaderos seguidores de Cristo. Creería que en gran parte de sus parábolas, las parábolas que Marcos ya ha tratado en el capítulo 4, la gran mayoría y gran parte de sus parábolas estaban enfocados en estos grupos de personas. Y como la mayoría de ellos estaban fuera del reino de Dios. Él se enfocó en estos grupos, pero también hacía énfasis en cómo la mayoría de estos grupos, de estas personas, no pertenecían al reino de los cielos. Aunque muchos creían estar dentro del reino, la realidad es que estaban fuera del reino de Dios. Y es por eso que Él enseñaba con parábolas. Esto ya lo estudiaron ustedes. Por eso Él enseñaba con parábolas. Todo esto debe haber cansado a nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Y por eso Él se disponía, según el versículo 35, a tomar un descanso. Ya era tarde, ya había llegado la noche y Él necesitaba descansar. Sí, hermanos, Jesucristo necesitaba descansar. Dios hecho hombre, verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Aquel verbo que fue hecho carne, aquel verbo que habitó entre nosotros, aquel verbo que manifestó su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él necesitaba descansar. Ahora, estas personas que lo acompañaban estaban a punto de ver su gloria,
Escuche bien esto, hermanos. Ellos estaban a punto de ver su gloria. Pero la pregunta que nos debe traer en este momento, este acontecimiento, esta historia estamos a punto de desarrollar, es si todos ellos que estaban alrededor de él lo reconocerían como el unigénito del Padre. ¿Reconocerían quién es él? Bueno, escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Retomemos la historia. Jesús entonces se disponía a descansar, pero aun cuando él descansa, tiene mucho que enseñar. No se te olvide esto. Aun cuando él descansa, tiene mucho que enseñar. Una lección más para los que estaban alrededor de él. Ya venía enseñando sus parábolas, había hablado y enseñado sus doctrinas, pero faltaba una lección más. Pero esta lección no era una lección de teoría, no era una lección de teología, era una lección práctica. Tan práctica como para ellos que estaban en ese momento, como es práctica para nosotros que escuchamos y aprendemos de esta historia en el día de hoy. La práctica es coger lo aprendido y llevarlo a la práctica. ¿Qué aprendiste? Ahora ponlo en la práctica. Eso es lo que el Señor les quiere enseñar a los discípulos que estaban con él. Y dice el versículo 36, y despedida la multitud, ya no hay una multitud, ya ahora el acontecimiento, la historia que se va a desarrollar es para unos pocos. Despedida la multitud, versículo 36, lo tomaron como estaba en la barca. Recuerden, versículo 1, él estaba enseñando desde la barca porque había una gran multitud. Ya él estaba dentro de la barca. Y en esa forma comienzan a navegar en medio del mar, en medio de este lago. Y había también con él otras pequeñas barcas. La multitud se disminuye. Téngalo bien presente. Recordemos que Jesús estaba enseñando desde allí y desde allí da las indicaciones a sus discípulos. Ahora, en segundo lugar, comienza el nudo de la historia. Comienza a desarrollarse la verdadera tormenta. Ya vimos la preparación, ahora se desarrolla la tormenta. Versículo 37. Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se llenaba. La tranquilidad de la noche llegó a su fin. Y hermanos, vamos a tratar de hacer un ejercicio de imaginarnos nosotros montados en esa barca. No es un barco como los de ahora, lujosos, con tecnología que ayuda a que un péndulo la barca no se meza, que no se sienta el mover de las olas. No, no es ese tipo de barcos. Es una barca de madera, no mucho más grande que este espacio en el que estamos, sin ninguna tecnología. La oscuridad de la noche. Sí, miren todos los elementos. Imagínenselo, traten de imaginárselo. Estamos en una barca. ¿Cuántos aquí han montado en una lancha o en barco? Levanten la mano, porque enseguida les va a tocar contarles a los otros hermanos lo que se siente estar en un barco o en una barca. La oscuridad de la noche, las condiciones del ambiente. No es el mar abierto como tal. Están a la orilla de un lago inmenso, un lago grande. Y cuando se está al lado o en medio de un lago, la oscuridad es mucho más densa. Pareciera de que el agua se oscureciera de tal manera que no se alcanza a diferenciar entre el mar y la oscuridad del día. Tengan todos esos elementos presentes en esta historia. La condición de la barca, el tipo de barca, la oscuridad de la noche, el lago, el viento feroz que agitaba las olas. Mire, el texto nos dice que era tan fuerte el viento que esas olas se entraban por la barca. A tal punto se estaba llenando, agreguémosle ese elemento, comienza el agua a subir por tus pies.
¿Qué piensas allí? Nos ahogamos, ¿verdad? Hasta aquí llegamos. Nos ahogamos. En medio de la oscuridad, en medio de toda esa tormenta, el viento arreciaba, traía el agua dentro de la barca. Las olas, imagínense el tamaño de las olas que entraban por dentro de la barca, inundaba la barca. Realmente todo allí era un gran caos. Allí todos estaban destinados, según estas condiciones, a un naufragio seguro. Todos estaban en pánicos, todos estaban aterrados, todos estaban alterados. Menos uno. Menos uno. Marcos 4:38, primera parte. Y él, el único que no estaba alterado, estaba en la popa. La popa es la parte trasera de un barco. Los del frente estaban alterados y él estaba en la parte de atrás, en su tranquilidad. Pero no era una tranquilidad simplemente de ver cómo ocurrían las cosas. No, no. Mire el texto cómo lo describe. Durmiendo sobre un cabezal. Donde hay alboroto, donde hay caos, Dios está tranquilo. Dios está tranquilo. La historia cambia repentinamente de la angustia de estos hombres a la tranquilidad de Jesucristo, a la tranquilidad de Dios. De los afanes y la preocupación de los hombres a la paz de Dios bajo el control de todo. La posición corporal que nos describe Marcos en el texto nos muestra la posición soberana de Dios. Hermanos, no crean que Dios, viendo el caos, está desesperado. No, Dios está como estaba el Señor Jesucristo, durmiendo, tranquilo, porque Él tiene el control de todo. Así tú te desesperes, Dios nunca se va a desesperar. Así tú te angusties, en Dios siempre hay paz. Dios no está preocupado porque las cosas se salieron de las manos. El hombre es el que cree que las cosas a él se le salieron de las manos. Pero no, hermanos. A él nada, absolutamente nada se le sale de sus manos. Esta situación, como todos los acontecimientos de la historia de la humanidad en todo tiempo y en todo lugar, están bajo el control soberano de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque Jesucristo, quien estaba allí en la popa de la barca, es el que decretó todo. Él es el que en su creación desarrolla sus decretos y a través de su providencia lleva a cabo todo lo que decretó, tal como Él lo planificó, y a través de su poder llevará a cabo todo. Hermanos, entiende algo. El Señor no está esperando a ver qué sucede, a ver qué pasa, para Él entrar entonces con su poder y detener la gota que se va a derramar, el niño que se va a caer. Él no está en esa actitud. Él está descansando en un cabezal, tranquilo, porque Él lo decretó todo y Él con su poder llevará a cabo todo lo que decretó. Aún esa circunstancia en la que vivieron sus discípulos y esa pequeña multitud que estaba a su alrededor, estaba bajo el control de Él. Pero, ¿saben cuál es el problema? El problema no está en Jesucristo. El problema está en aquellos que estaban con Jesucristo, que nunca lo vieron, nunca lo entendieron, nunca lo comprendieron y mucho menos nunca lo creyeron.
Miren lo que continúa diciendo el versículo 38 en la parte B. Es por eso que le digo que no lo creyeron, no lo entendieron, y aunque él estaba allí, nunca entendieron quién era él. Y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esa es la expresión de un corazón incrédulo, que incluso en medio de su lamento, en medio de su angustia, levanta la voz a Dios, casi que culpándolo por un descuido en las circunstancias. Esas son las voces de aquel que no ha creído en aquel que tiene el poder y el control de todo. Cuando levantamos nuestra voz recriminándole: Maestro, ¿no ves que perezco? ¿No ves que esto me duele? ¿No ves que esta enfermedad me acaba? ¿No ves que esta circunstancia me está agobiando? No estás confiando en Él, lo estás culpando. Lo estás haciendo culpable de tus circunstancias. Eso es un corazón que no ha creído en el verdadero Dios. Este grupo de personas no creían en Jesús. ¿Y saben por qué no creían en Jesús? Porque aunque Él estaba a su lado, no lo conocían. Y por eso lanzan esta pregunta acusadora, como todo incrédulo levanta contra Dios. ¿No ves que perezco? ¿No ves que perecemos? ¿Cuál es el descuido tuyo? ¿Por qué me descuidas? En Él no hay descuido. El descuido es en el ser humano, que no se inquieta por conocer al verdadero Dios, que tiene control de todo. Ese es el descuido. El descuido no es de Dios. El descuido es del hombre, que aunque Dios le manda a conocerle, a adorarle, a bendecirle como Él es, por lo que Él es, nunca se inquieta, aunque lo tenga a su lado, por conocer al verdadero Dios. Ahora, el evangelio paralelo de Mateo capítulo 8, versículo 25, nos muestra otro detalle. Y aquí vemos claramente de que mínimamente se habían dos grupos de personas en esa barca. Miren lo que dice Mateo 8, 25. Es el mismo relato. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo. El relato de Marcos nos habla de unos hombres en general, pero el relato de Mateo nos habla de sus discípulos. Lo despertaron y miren las palabras tan diferentes en Mateo a las que leímos en Marcos. Señor, no es simplemente maestro. Señor, sálvanos que perecemos. ¿Ven la gran diferencia? ¿Ven la diferencia de Marcos? Maestro, maestro, ¿no ves que perecemos? A sus discípulos, a aquellos que tienen una fe verdadera: Señor, sálvanos que perecemos. No es lo mismo creer que Jesucristo salva a creer y ver la salvación de Jesucristo en cada uno de nosotros. Son dos cosas diferentes. ¿Cómo reacciona el impío? ¿Cómo reacciona el incrédulo? A cómo reacciona el verdadero discípulo, el verdadero seguidor de Cristo. Pregunta, mi amado hermano. Pregunta, mi amado amigo. ¿Cómo en circunstancias difíciles, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, cómo le hablas a Dios? ¿Lo culpas y le recriminas porque es descuidado? ¿O simplemente clamas con humildad, en humillación, reconociendo quién es Él? Señor,
Reconozco quién eres, Señor, no simplemente un maestro. Y sí, Él es un gran maestro, pero Él no es solo un maestro. Él es el Señor, tu Señor. Y le dices, sálvame, que perezco. Seguramente Mateo, quien nos relata este último texto que les leí, estaba allí presente. Él presenció lo que estaba allí. En el capítulo 3 claramente se ve de que él escogió a los 12 apóstoles, y seguramente en esta situación, escuchando sus enseñanzas, ellos estaban allí presente con él. Mateo lo ve desde la perspectiva del presente, y Mateo tenía la verdadera fe para creer y confiar en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, no solamente de su alma, sino también en medio de las circunstancias. Porque Jesucristo no es solo el Salvador de tu alma, Él es también tu protector en medio de las circunstancias. Allí entonces estaban mínimo dos tipos de personas, dos tipos de seguidores de Cristo. Los que lo siguen por sus enseñanzas, y ahí seguramente deberían haber recordado lo del versículo 19 en el mismo capítulo. Mas los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entraron y ahogaron la palabra, y de esa manera quedan sin fruto. Esos son los que lo siguen por meras enseñanzas. Cuando llegan los afanes ahogan la doctrina, las enseñanzas del mismo Señor Jesucristo. Pero también estaba el otro grupo de personas, aquellos que tenían un corazón preparado para recibir la palabra de Dios y de esa manera dar el fruto de la misma palabra que el Señor da. Versículo 20. Aquellos fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron la palabra y la recibieron y llevan fruto. Uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Mínimamente dos grupos de personas. Pregunta, amado, ¿en cuál grupo? ¿En cuál de estos grupos estás tú? ¿En cuál de estos dos grupos? ¿En el que sigue a Cristo con la motivación equivocada? Porque es una moda, porque hace milagros, porque enseña muy bien, o porque verdaderamente crees en Él? Viene el desenlace de esta historia. Tercer encabezado, el desenlace, la calma de la tormenta. Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Dos simples palabras. Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Cesó el viento y se dio una gran tranquilidad. Llegó otra vez la calma. Pero el punto de este versículo es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el viento se cayó? ¿Por qué enmudeció la ira del mar? Respuesta, porque Él es el Señor del viento y el Señor del mar. Él no solo es el Salvador, Él es el dueño y creador de todo. Y su creación obedece ante sus palabras. Cuando el creador habla, la creación calla. Cuando tu Señor habla, nosotros simplemente callamos y obedecemos. Él es el Señor del viento, Él es el Señor del mar, y ante su voz poderosa todos se someterán. La creación, sin razón, sin conciencia, escucha la voz de su Creador y obedece. Nosotros, criaturas racionales,
con inteligencia, con entendimiento, con sentidos, escuchamos la voz de Dios y la desobedecemos. Aquí hay una gran lección. El Señor les quiere dar una gran lección a estas personas que estaban a su alrededor. La creación obedece. La criatura desobedece. La criatura no cree en su creador. El resto de la creación se sujeta a su creador. Calla, calla, enmudece. Y el viento cesó y se dio gran tranquilidad y gran calma. Ahora, llegando a la última parte, a las conclusiones, y que les decía, considero que es la parte más importante de esta historia. Vemos que alrededor y allí muy presente estaba el ingrediente del temor. ¿Sí? El temor estaba allí. Todos estaban en gran temor, estaban a punto de morir, estaban a punto de ahogarse. La tormenta los estaba agobiando. Pero el problema no está en la tormenta externa. El problema estaba en la tormenta que cada uno tenía internamente. La tempestad afuera era lo mínimo. El problema estaba en la tempestad que cada uno de esos hombres estaba viviendo y sintiendo por las circunstancias externas, pero mayor aún, porque no conocían a quien tenían a su lado. Aquí, después de que el mismo Señor del viento, el Señor del mar, calma la tempestad, se apodera otro temor. Hay un temor mucho más delicado y mucho más importante. El temor a lo externo, ahora viene el temor a lo interno. Y es por eso que el Señor los confronta con dos preguntas sencillas. Y a ellos, versículo 40, y a ellos dijo, ¿por qué estáis amedrentados? La palabra amedrentada la podemos también cambiar, es ¿por qué estás temeroso? ¿Por qué tienes miedo? Podríamos decir, la respuesta es, pero ¿no estás viendo la tempestad? Ya vemos de que esa respuesta es una respuesta equivocada. Él sí sabe y entiende y comprende y tiene control de esa tempestad. Pero el problema no era ese. Él no los quería llevar a ver lo externo, sino a ver lo interno. Por eso la segunda pregunta, ¿cómo no tenéis fe? El problema de estos hombres era el problema interno, no externo. El problema de ellos era que no había paz en su interior en relación con el Creador. Y cuando ven al Creador calmando la tormenta, entonces viene el temor mucho más grande. Y por eso la pregunta, ¿quién es este? No lo conocían. Creían que era un gran maestro, pero no se imaginaban que era el mismo Creador, el mismo Señor soberano de todo, el que estaba allí con ellos. El temor de lo externo pasa a un temor interno. Pero viene la otra pregunta, y es, ¿cómo entonces se soluciona el temor interno? Bueno, el texto nos da la respuesta. Con la fe. Con la fe. El antídoto para el temor interno es la fe. Y cuando hay fe internamente, aún lo externo no tiene control ni afectación sobre nosotros. Porque confiamos y descansamos en aquel que tiene el control de lo externo. Confía, cree. Es lo que el Señor les está diciendo. ¿Por qué temen? ¿Saben por qué temen? Porque no tienen fe. Porque no creen quién soy yo. Les acabo de dar una enseñanza. Les acabo de mostrar
cómo se entra al reino de los cielos, cómo es el reino de los cielos, cómo se compara el reino de los cielos. Y sin embargo, no creen en mí, que soy el único camino para llegar y entrar al reino de los cielos. Su problema no es la tempestad externa, su problema es la tempestad que tienen en su corazón, porque no están en paz con su Creador. ¿Cuál es el antídoto para el temor? La fe. La fe. Creer en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Hombres de poca fe, dice el pasaje paralelo en Mateo 8:26, hombres de poca fe. Ahora, tristemente, esta historia no tiene un final completamente feliz. Sí, el Señor calmó la tormenta, el Señor los salvó de naufragar, y eso digamos que puede ser un final un poco feliz. Pero el texto, si nos enfocamos en el versículo 41, vemos que no es plenamente feliz. Porque termina con un temor lleno de incertidumbre, con una pregunta sin respuesta de parte de estos que estaban con el Señor de la creación. Ellos hacen una pregunta, pero el texto no nos muestra la respuesta a esta pregunta. Versículo 41, y temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Lo triste de este final es que no hay una respuesta para esta pregunta. Al menos para ellos no hubo respuesta. Cuando pasamos al capítulo 5, no vemos la continuación de esta historia. Aquí termina la historia. Este es un final no tan feliz. Cuando las circunstancias en tu vida, mi querido hermano, mi querido amigo, cuando las circunstancias difíciles en tu vida se calman, desaparecen, pero tu corazón aún continúa angustiado y atormentado, ese no es un gran final, ni un final feliz para tus circunstancias. Tus circunstancias te tienen que llevar a ver a aquel que tiene el control de las circunstancias externas, pero mayor aún de la circunstancia más grave que hay en tu corazón, que es estar en paz con Él. Si no hay paz con tu Creador, lo único que hay en tu corazón es una gran tormenta. Tus circunstancias son pasajeras. Las circunstancias difíciles son pasajeras. Pero la deuda que tienes con tu Creador es eterna. Y tiene implicaciones no solo temporales, sino también eternas. Y es por eso que verdaderamente te tienes que preocupar. No por las circunstancias externas. Las circunstancias externas, el creador de todo, el dueño de todo, simplemente dirá, calla, y las circunstancias desaparecen. Pero la circunstancia tormentosa de tu corazón, lo interno en tu corazón, no necesitas que Él diga, calla, sino que Él diga, ve en paz y no peques más. Esas son las palabras que necesitas. Y es más por eso por lo que debes orar. Para que al final de la circunstancia tú no termines como dicen estos hombres. ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún las circunstancias difíciles de mi vida desaparecieron? No. Aquel que quita, si está en su voluntad, las circunstancias difíciles de tu vida, quiere llevarte a través de esa circunstancia a que lo conozcas como el Señor y el Salvador de tu alma. Una vez más, el texto no nos da respuesta a esta pregunta, pero nosotros sí tenemos la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es este? Jesucristo.
Jesucristo. Y me voy a apoyar en el credo de Niceno para que definamos quién es Jesucristo. Miren lo que dice el credo de Niceno. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas. Por eso Él le dijo, calla, enmudece, y las cosas callaron y enmudecieron. El cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo fue hecho hombre, y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Quién es ese? Este es Jesucristo. Jesucristo, Dios hecho hombre, tu Salvador, tu Señor. Así es como debes creer. Pregunta, ¿lo crees? ¿Crees que Él es Jesucristo? ¿Crees que en Él hay salvación? ¿Crees que Él tiene el control de todo? Porque si no lo crees, seguramente al final de los tiempos te harás la misma pregunta. ¿Quién es este? Y para ese entonces, cuando Él regrese, la respuesta que obtendrás directamente de Él, no solamente de sus palabras, sino con sus acciones, cuando Él regrese en majestad, ya esa respuesta para ti será tarde. Porque ese mismo Señor que es poderoso para salvar, también es poderoso para castigar en la eternidad a aquellos que no crean en Jesucristo como dueño y Señor de todo. Hermanos, Jesucristo no nos salva de la tormenta. Por el contrario, Él nos lleva a la tormenta. ¿Vieron la preparación de esta tormenta? Él es el que pide pasemos al otro lado. Él sabía lo que iba a ocurrir. Jesucristo nos lleva y nos mete en la tormenta. Por eso Él no nos salva de la tormenta. Más bien, Él nos salva en medio de la tormenta. No le pidas a Dios que no te meta en tormentas, sino que cuando entres en la tormenta, sea Él el que te proteja y te salve en medio de la tormenta. Porque es en la tormenta donde podrás ver su poder para salvar. Es en la tormenta donde puedes decir, te conozco, sé quién eres tú. Tú tienes el poder no solamente para calmar la tormenta, sino también para dar paz en la tormenta interior que hoy tengo y por la cual hoy padezco. En medio de la tormenta tú puedes decirle, Señor, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. En medio de la tormenta puedes decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de deliciosos pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por causa de su nombre. En medio de la tormenta puedes decir, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es en medio de la tormenta que puedes decir, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es en medio de la tormenta que puedes decir, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y mi ayudador, por lo que se regocijó mi corazón y con mi canción le alabaré. Es en medio de la tormenta
donde puedes decirle: Señor, sálvame, que perezco. Un detalle más para terminar, mis hermanos. Miren la exclusividad del Evangelio, del poder salvador de Dios. Marcos, capítulo 4, versículo 10-12, nos muestra de que el Señor Jesucristo hablaba en parábolas y que solo a sus discípulos les daba a entender lo que significaban las parábolas. Y dice Marcos, que ya lo estudiaron: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Exclusividad en el Evangelio. El Evangelio no es para todos. Por lo menos la parte salvífica del Evangelio no es para todos. Mas a los que están afuera, todas estas cosas son en parábolas. ¿Por qué? Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y se les sea perdonado los pecados. Versículo 1 nos dice que allí había una gran multitud. Al principio del día, cuando él comenzó a enseñar, había una gran multitud, tanto que entrando él en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la multitud estaba en tierra junto al mar. Pero miren el detalle del versículo 36 que acabamos de estudiar. Y despedida toda la multitud. La manifestación del poder de Cristo, calmando a la creación, esa manifestación de poder para salvar, es solo para unos escogidos. El Evangelio es exclusivo. La salvación es exclusiva. No es para todos. Es para aquellos que han creído y han confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador. Para nadie más. Reflexiona en esto, hermano. ¿Verdaderamente estás caminando tu vida cristiana confiando y descansando en aquel que tiene el control y el poder para controlar todo? ¿Hay temor en tu corazón? Recuerda el antídoto para el temor: fe. La fe. Y si crees que tu fe es débil, clama a Dios para que fortalezca tu fe. No para que quite las circunstancias, sino para que en medio de las circunstancias te fortalezca a creer en Él. Mi amigo, mi amiga, en tu corazón hay temor. Y yo espero que hoy con esta enseñanza sientas temor, porque es delante de este Dios que te vas a enfrentar al final de tus vidas, cara a cara con tu Creador. Y Él allí también te hará la misma pregunta: ¿por qué temes? Porque si no estás temblando hoy aquí, cuando estés delante de Él, te aseguro, temblarás. Te aseguro, sentirás temor. Y te hará la misma pregunta: ¿por qué temes? ¿Qué respuesta le vas a dar? ¿Qué respuesta le vas a dar a tu Creador? Que el Señor te ayude a encontrar la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es que en Él crees, aunque temes, en Él crees como tu Señor y como tu Salvador. Que el Señor te ayude a interiorizar esa respuesta y a vivir conforme a ella, en santidad, en consagración para la gloria de Él. Recuerda, es tu Señor, aunque lo rechaces. Es tu Creador, aunque no lo creas. Y Él es tu juez y también tu Salvador. ¿De qué parte quieres que Él esté? ¿Como juez o como Salvador?
Que el Señor nos ayude y nos bendiga a través de su palabra. Padre nuestro, gracias por esta historia maravillosa, donde nos permitiste ver el poder manifestado del Creador y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Llénanos, Señor, de un temor reverente, no un temor que nos lleve a huir de Él, sino un temor que nos lleve a amarlo, a respetarlo, a glorificarlo, a exaltarlo, como solo Él se merece. Porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y delante de Él estamos, y por Él estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestras vidas a la luz de tu palabra, a la luz de esta Escritura, no desconfiando, no con incredulidad, no con temor, sino llenos de fe. Creer en Él, que Él es soberano, que Él tiene el control de todo y que Él nos puede dar la salvación inmerecida que solamente podemos hallar por tu gracia y por tu favor en tu Hijo amado. A Él la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.